Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis todos y todas? Arrancamos en este punto un nuevo Propulsion en el que venimos a hablar de cómo podemos optimizar nuestra forma de trabajar, sobre todo cómo podemos optimizar esas tareas repetitivas que nos consumen mucho tiempo. Ya sabemos que Power Automate ya está ayudando con este tema a centenares de miles de empresas, pero lo que venimos a resolver hoy es qué pasa si en nuestra organización hay un proceso empresarial que implica software y no tiene una API. Pues para esto hay una nueva capacidad de Power Automate que incluye la posibilidad de automatizar procesos robóticos, la conocida como RPA para Power Platform, y esta tecnología es la que vamos a conocer mejor hoy, porque esa tecnología es la que nos va a permitir sustituir aplicaciones antiguas o heredadas por una plataforma más sencilla, con poco código y que nos va a facilitar la vida desde el principio. Así que como de lo que se trataba era de buscar entre mis compañeros a los que más supieran de la Power Platform, pues me he ido directamente a por estos dos fichajes top, a por Alex Rostán y a por Paco Martí, y he pensado que ellos nos lo van a contar a las mismas maravillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenas. Hola, buenas Buenas, tardes. buenas. Bueno, enseguida vamos a entrar en materia con vosotros. Antes, una pequeña introducción por si alguien ha llegado hasta nosotros pero todavía no nos conoce. Contaros que en Encamina pensamos y trabajamos la tecnología en colores y que una parte de nuestro propósito como empresa es inspirar al pequeño mundo que nos rodea de forma positiva y de forma generosa, y por eso estamos hoy aquí. Y por eso también queremos daros las gracias a todos por estar y por ayudarnos en este propósito. Y bueno, para lograr este propósito, desde luego que necesitamos un equipazo lleno de talento, y parte de ese talento lo representan hoy Paco y Alex, a los que tengo muchas ganas de preguntar y de que me cuenten. Pero la primera pregunta que me vais a permitir que hagáis una puesta a punto de esto del RPA. ¿Esto de la automatización robótica de procesos es algo nuevo o es algo que ya existía y se ha actualizado? Porque lo que está claro es que está en boca de todos ahora, está súper de moda. Bien, voy a empezar con la Vas respuesta tú, Alex. y vamos a ir componiendo. A ver, no es un concepto particularmente nuevo el concepto de RPA. Hace capaz que 30 años atrás, allá por los 90, hablábamos mucho de los que eran los BPMs o los Business Process Management, que era lo que nos permitían generar flujos de trabajo y automatismos o algún tipo de automatismos procesados por el usuario. Después esos procesos los fuimos cambiando, hicimos los Business Process Automations o BPA, como algunos lo pueden conocer, y desde ahí es que a partir de esos Business Process Automation, a partir del principio de los 2000, después que pasamos a Clay Chaos y todos se acuerdan del 2000, de qué pasaba con las máquinas y los números y el cambio de siglo, bueno, una vez que logramos sortear ese problema, empezó el concepto propiamente dicho del RPA. Y ahí es donde comenzamos con esta tecnología que se basa básicamente en reglas de negocios y entradas que uno les va proveyendo a este robot, vamos a ponerle nombre de robot, para que el objetivo de esto es automatizar procesos, o sea, poder ejecutar tareas automatizadas en diferentes ámbitos. Y ahora vamos a ver, obviamente en próximas slides, qué nos referimos en diferentes ámbitos, porque uno puede hacer un robot desde el punto de vista de interfaz de usuario, puede ser tareas repetitivas ejecutando en otro contexto, incluso con un estilo que se llama desatendido, que uno puede dejar que el robot sea libre, o sea, lo libero, tú hazme el trabajo y luego seguimos. Y ahora lo vemos un poquito más a profundidad. Yo por mi parte, centrar un poquito más en el RPA, me lo llevaría más a una explicación un poco más a bajo nivel de qué tareas hace un usuario que le quitan tiempo durante su día a día y que somos capaces de identificar un circuito que representa esa tarea y que podemos iterar sobre ese circuito y hacer que el usuario no tenga que hacer todas esas tareas. Pero sí que se está produciendo entonces ahora un repunte de la demanda de este servicio. Se ha puesto de moda y, bueno, al final es nuevo relativamente nuevo, como decía Alex, dentro de la Power Platform y actualmente es más nuevo todavía para los usuarios finales. Para los usuarios finales que ya lo van a tener licenciado dentro de Windows 10. Y por lo tanto, un usuario va a ser capaz de automatizarse
pues bueno, como ahora luego veremos, unas simples tareas de procesar un listado dentro de un fichero de Excel. En definitiva, esto que preguntaba Laura, un poco siguiendo con el topic de por qué está de moda, en realidad tiene que ver con todo este proceso de transformación digital que venimos viendo hace un tiempo, y aunque a muchos no lo quieran reconocer, esta pandemia y el COVID fue el mayor transformador digital de la historia, a lo que a mí respecta en mi consentimiento. Entonces, creo que esto ha hecho que el RPA se necesite cada vez más. Esas empresas que aún no estaban preparadas para poder transformar sus procesos, digitalizarlos y automatizarlos, necesitan de este tipo de herramientas para poder agarrar esos sistemas que, si bien hoy no estaban preparados para automatizarse, poder hacerlo con este tipo de herramientas. Sí, digamos que es el punto que faltaba para tener el conjunto completo de la automatización y de la modernización de todas las herramientas, ¿vale? Este punto de los RPA. Como vemos aquí en la presentación, bueno, pues lo que es el RPA de Microsoft está dentro de toda la Power Platform, más concretamente dentro de Power Automate. Vamos a recordar un poco todas las herramientas de la Power Platform, aunque ya las hemos visto en otros webinars, pero bueno, al final Power BI nos va a permitir hacer una analítica de unos datos. Power Apps nos va a dar la capacidad de tener una capa de interfaz para cualquier sistema donde queramos ingresar o obtener datos. Power Automate nos va a servir para automatizar todas aquellas tareas que vayan por detrás de esos datos o de esas acciones que realiza el usuario. Y como te decía, en el punto del RPA llegamos ya a el PC del usuario. Hasta ahora todo era en la nube y una vez empieza a entrar el RPA dentro de todos los Windows, de todos los usuarios, pues ya el usuario puede hacerse directamente un proceso que vaya subiendo ficheros a la nube, por ejemplo. ¿Vale? Y por último, los Virtual Agents, que son los bots que tenemos actualmente dentro de la Power Platform. Y siguiendo un poco en esta línea, en la línea de por qué recomendáis vosotros automatizar tareas con RPA, ¿podéis sintetizarnos un poco cuáles serían esos beneficios de utilizar esta plataforma? Sí, claro, lo primero que nos va a permitir el automatizar es justamente el ahorrar tiempo. Creo que lo primero es el tiempo. Algo muy valioso que tenemos hoy es tiempo. Entonces, si podemos optimizar y ahorrar tiempo de los usuarios destinado a tareas que no aportan valor o que son repetitivas, eso es para mí el primer concepto claro del por qué automatizar procesos con RPA. Sí, luego, por ejemplo, hay sistemas a los que no les podemos hacer un API porque son sistemas antiguos, o bien hay sistemas que es muy caro exponer una API para ese sistema. Por lo tanto, con un RPA, si los procesos no son excesivamente complejos, lo que necesitamos podemos hacer a nivel de interfaz una capa para hacer esa sincronización, ese traspase de datos de un sistema a otro sin necesidad de unos servicios y unas APIs que interactúen por detrás. ¿Vale? Bueno. Sobre todo nos da esas posibilidades que hasta ahora no teníamos. Y hablando con vosotros, de todas formas, estos días cuando preparábamos la sesión, sí que me comentabais que hay otros sistemas de automatización, que este no sería el único. Entonces, ¿qué ventaja tiene el hacerlo con la RPA de Power Automate? ¿Qué soluciona este sistema que otros sistemas no logran? Okay, lo primero fundamental dentro del por qué nosotros estamos conversando de lo que es RPA y a su vez llevado a Power Platform es por la integración que tiene con el ecosistema Microsoft. Entonces, si nos paramos desde el punto de vista de que yo tengo en mi empresa o en mi organización o en donde fuera, mi ecosistema es Office 365, mis servidores son Windows, utilizo Power Platform, entonces tengo Dynamics, utilizo Azure como mi nube. Entonces, las integraciones desde el RPA específicamente de Power Automate y Power Automate Desktop son integraciones que se dan casi que automáticas, ¿no? Son casi que nativas, Sí. donde yo puedo integrar. Entonces, si estuviera utilizando otro tipo de herramientas que también solucionan RPA y que no vamos a hablar en este momento, en esta charla, si son más buenas o menos buenas, el primer valor es la integración casi que nativa con toda nuestra plataforma y de la organización. Sí, un ejemplo muy claro y muy sencillo de implementar. Cuando tenemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos una lista en un sitio de SharePoint donde se ingresan una serie de registros que son unas solicitudes. Esas solicitudes implica que cuando alguien recibe esa solicitud tenga que ir a un sistema a recoger unos datos, a otro recoger otros datos, al final componer un documento que
te permita, por ejemplo, hacer un análisis de esa solicitud. Bueno, pues tan simple como que a cada entrada de un registro en esa lista de SharePoint se dispare un flujo en la nube que llame a nuestro RPA para que haga esa recolección de datos y que cuando el usuario vaya por el fichero ya esté ahí el fichero, no tenga que ir a todos los sistemas a recuperar esos datos. Es un ejemplo muy, muy sencillo y que nos puede llevar a un ejemplo claro. Y a los que dicen que hay algunas voces que dicen que esta automatización vía RPA es una solución superficial o que es una solución incompleta, ¿qué les diríais? Entiendo que es superficial porque esto se suele utilizar cuando no tienes unas APIs ya en tus sistemas y que vamos a una capa de nivel de interfaz de usuario. Entiendo que es superficial por ese tipo de solución, ¿vale? Bueno, incompleta no lo creo. Ahora luego en la demo os enseñaremos un poco lo que es el entorno de desarrollo de estos procesos. Y veréis como hay más de 400 acciones que se pueden realizar con un simple clic. Simple clic y 2 configuraciones. Por lo tanto, son ricos y están enriqueciéndose, igual que toda la Power Platform, en las diferentes acciones que se pueden ir tomando. Y como decimos, esto es el principio. Igual que hace 4 o 5 años en Power Automate, no había el conjunto de acciones que tenemos ahora para interactuar con el resto de sistemas, pues aquí irá creciendo también igual, pero de momento ya tenemos unas 400 o así. Bueno, Power Automate hace 5 años ni siquiera se llamaba Power Automate, si todos recuerdan, se llamaba Flow y veníamos desde el otro mundo de Workflow Foundation y empezamos a ir desde ahí, no importa, eso es historia. En realidad lo de superficial también, he escuchado varias versiones y acá es un poco desde el punto de vista de que muchas de las plataformas, incluso justamente RPA de Power Automate, terminan siendo plataformas low code o no code. Entonces es superficial la forma también de resolver el inconveniente. Puede ser superficial desde ese lado, de ver cómo resolverlo, cómo crearlo, cómo llevarlo y uno lo termina. No son soluciones que son superficiales en el sentido de no son profundas porque no tienen un desarrollo y no tienen capas en profundidad. Las capas ya están resueltas, ya cuando nosotros adquirimos el producto, ya hubo personas que tuvieron años haciendo todas las capas hasta llegar a que nosotros pudiéramos utilizar la solución. Entonces, ahí es que un poco lo de superficial puede ser a nivel de usuario de cómo lo utilizo, pero definitivamente no terminan siendo superficiales y son súper completos. Sí, vamos a ver, yo entiendo que está ese tipo de digamos, corriente que dice que, bueno, que la Power Platform no es desarrollo como tal. Bueno, yo entiendo que no es desarrollo por esto mismo que dice Alex, porque ya ha habido gente antes pensando en que la plataforma tenga estas distintas capas y de que nosotros nos centremos en la capa que tenemos que centrarnos para dar un producto rápido, para dar un producto en un corto espacio de tiempo efectivo para el cliente. Entonces, bueno, perdemos un nivel de personalización más que cuando haces una herramienta totalmente a medida, pero ganamos en otras muchas cosas, como es tiempos de desarrollo, como es precio, como es, bueno, ya hemos discutido de este tipo de cosas ya muchas veces y bueno, es que me estoy acordando de una charla de Alberto Díaz del otro día donde hablaban del RPA, bueno, donde hablaban de desarrollo con la Power Platform. ¿Y se pueden automatizar todos los procesos? ¿O cuáles son los procesos que son más susceptibles de automatizar con RPA? Los más susceptibles está claro que son todos aquellos, como hemos comentado, en software que no tiene unas APIs y que no podemos directamente integrarnos. Cuando eso es así, pues, digamos un entorno antiguo, un entorno bancario donde hablamos, pues, por ejemplo, de una S400, si no tienes un equipo fuerte detrás de desarrollo, no vas a tener unas APIs y por lo tanto esta es una muy buena solución. Por ejemplo, además de todo esto, trabajos repetitivos que nos van a ahorrar mucho tiempo. Esta recolección de datos en diferentes sistemas. Por ejemplo, el reconocimiento de imágenes. Todo esto hace que coja mucha fuerza el producto. Y la verdad que estoy intentando pensar algún proceso y ahora mismo no me viene ninguno que no podamos
automatizar dentro de lo que son los procesos habituales y repetitivos de una persona que tiene su trabajo diario. Exacto, la limitante de RPA o incluso de Power Automate se puede llegar a dar en algún sistema, y por eso siempre digo, todos los procesos son automatizables. Mi respuesta es sí, pero siempre hay un pero. Pero si el sistema o lo que queremos automatizar está tan antiguo, tan legado, que ni siquiera tenga una interfaz como para poder conectarme y poder hacer algo, ese sería mi limitante. Ahora, la menor cantidad de casos son los que se da eso. O sea, siempre hay un workaround para poder arreglarlo, para poder encontrar la forma. Después le vamos a contar. Con Paco hemos visto algunos ejemplos de hay que buscarle la vuelta para poder obtener el dato, para poder ingresarlo en otro sistema, pero en definitiva se puede hacer. Y ahí un poco queda con él. Y termina siendo algo superficial y no, porque realmente hay que trabajar para poder obtener ese dato y que el robot lo pueda agarrar y que no específicamente sea, bueno, acá está el dato, agárralo y lleva al otro lado. Y lo importante de que podemos automatizar también tiene que ver con muchos casos de sistemas de entrada, ¿no? El famoso data entry, las personas que están cargando datos. No solamente es ingresar el dato, sino que cuando lo estamos haciendo, porque somos humanos, nos equivocamos. Apretamos una tecla de más, una letra de menos y el robot no se va a equivocar. Si uno le dice la instrucción de que tiene que ingresar este dato y llevarlo por aquí, él no se va a equivocar. Entonces, no solo estamos ahorrando tiempo, sino que estamos mejorando la calidad del dato y haciendo que esa persona haga otras tareas que en definitiva le van a agregar más valor a la organización que agarrar un Excel, leerlo y cargarlo en otro sistema, ¿no? Sí, tan sencillo como un gran supermercado donde a primera hora de la mañana se suelen coger unos listados y hay una persona que directamente empieza línea por línea a teclear cuántas unidades de cada, porque eso funciona así, de cada producto necesita pedir a central, ¿vale? Pues tan sencillo como que tengas que pedir 5 colchones y pidas 50, de repente igual te llegan un par de camiones más de los esperados, ¿vale? Bueno, sí, es que es gracioso el ejemplo que has puesto. Bueno, es muy gráfico, desde luego. Ya te contaré. Y en privado. Hombre, esto no se dice, Paco. Bueno, vale, ya me lo contarás, me lo apunto. Y por lo que estáis explicando, desde luego que se pueden dar multitud de escenarios, pero no sé también si hay requisitos diferentes que tenemos que tener y que son previos para poner en funcionamiento el RPA. ¿Cuáles serían esos requisitos? Es la pregunta. Requisitos, en principio, tener una licencia de Windows, ¿no, Alex? Para lo que sería la parte más simple, que es la de usuario, y ya está. Yo como usuario tengo unas tareas que me quiero automatizar y con eso desde hace unos meses ya viene dentro del licenciamiento de Windows. Por lo tanto, es gratis para los usuarios que tengan Windows 10. Exacto. Podemos ir en los diferentes niveles de licenciamiento y qué necesito para usarlo, pero lo primero es empezar a utilizarlo, validar la tecnología. Lo primero y fundamental es siempre validar la tecnología. Entonces, teniendo una licencia de Windows, puedo instalarme Power Automate Desktop y empezar a hacer pruebas y empezar a probar la herramienta si fuera ese caso, o utilizarla propiamente dicho. Luego, puedo saltar al siguiente nivel, que ya es empezar a integrar con otros sistemas, con mi nube, con mi Office 365, con mi Azure, y ahí voy a necesitar, si estoy integrando con Office 365 y necesito que esos robots se ejecuten con algún flujo que está en la nube y está vinculado a otros casos, ahí voy a tener que necesitar una licencia de Power Automate y ahí hay diferentes tipos de licencias. Pero en definitiva, teniendo una computadora con Windows, teniendo una memoria RAM suficiente, estamos hablando de 2 o 4 gigas, ya puedo empezar a probar esto y ver que realmente funcione. Sí, con la puntualización de que para que un flujo que está en tu PC pueda ser llamado desde la nube, necesitamos, aparte de esa licencia, evidentemente, que decía Alex de Office, que sea una versión Pro de Windows 10. Si no, no puede ser llamado desde la nube. ¿Vale? Tendrías los flujos de Power Automate Desktop en tu PC, pero no podrían ser llamados desde la nube si no es una versión Pro, la de Windows 10. Excelente punto, porque puedes estar probando varias horas y no te funcione por tu versión de Windows. ¿Sí? Pues chicos, después de esa introducción tan completa que nos habéis hecho para explicarnos qué soluciona RPA, a mí me gustaría ver cómo soluciona determinadas problemáticas o que nos contéis cómo se aplica en casos de uso concretos. Así que hemos preparado 3 situaciones, 3 casos de uso que afectan al sector de la banca, al sector de la administración pública y al sector salud. Y vamos a hacer una cosa. Yo os planteo una situación
y vosotros me decís cómo se resolvería esta situación aplicando la tecnología del RPA. ¿Os parece? Vale. Bien. Venga, pues vamos con el primer caso, ¿vale? Un caso de uso de la banca. Entonces tenéis que imaginar que yo soy un banco y continuamente estoy recibiendo solicitudes de préstamos. Entonces, este proceso, que ya todos sabemos que conlleva muchísimos pasos, desde la revisión de los documentos, comprobar los antecedentes de quien solicita el préstamo, comprobar que no hay fraude, pues para todo hay que cotejar mucho la información y hay que invertir mucho tiempo. ¿Qué solución o cómo me solucionaría un poco la vida un RPA? O sea, al final el RPA lo que necesita es saber cuáles son los orígenes que tú vas a consultar y atendiendo pues eso, a cualquier solicitud que entre en algún sistema en el que podamos estar a la escucha o incluso que ese sistema pueda llamar a nuestro flujo que tenemos en un PC, pueda ir recopilando esa información, sus distintos orígenes. Por ejemplo, pues lo más típico es acceder al terminal financiero del banco, poder extraer los movimientos que tiene en sus cuentas o en sus cuentas relacionadas esa persona, ese cliente, a lo mejor posiblemente incluso poder ver las personas que tiene relacionadas con él y obtener también los movimientos de sus cuentas para comprobar que no haya blanqueo de capitales y todo este tipo de cosas son totalmente, vamos, que lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema con RPA, siempre y cuando el RPA tenga acceso a los mismos orígenes de datos que vas a tener tú como analista que tiene que analizar si se va a conceder un préstamo a una persona. ¿Vale? No va a tomar la decisión por ti, aunque evidentemente podría si lo hacemos lo suficientemente inteligente con sus parámetros para poder tomar esa decisión por ti, pero lo que sí que es más común es que nos quedemos en el punto de recopilar toda esa información en un punto único, bien sea una aplicación única, bien sea un documento único, para que el analista realmente utilice su tiempo en lo que lo tiene que utilizar, que es en analizar el contenido de ese documento y no en recopilarlo desde los distintos sistemas. Sí, incluso en el caso de banca y financiera, lo podemos extender un poco más, financieras y seguros, lo que sucede es que hoy, y acá voy a poner el porqué el valor también y voy a ir trayendo un poquito otras cosas, tenemos sistemas nuevos, sistemas que están de tecnología de punta para análisis de datos, para hacer machine learning, para hacer forecasting predictivos, pero esos sistemas los tenemos conviviendo, como decía Paco, con nuestro core financiero antiguo, que en algunos casos son core que están hechos, no voy a decir cuántos años y en qué lenguaje, pero que tienen muchos años y que efectivamente no tienen una conexión nativa entre ellos. Entonces, justamente el poder consolidar toda esa información y el poder hacer el análisis, ya sea de la documentación y de los datos ingresados a los sistemas nuevos, como en nuestro core bancario, que va a tener histórico, porque posiblemente también lo que haya en ese core bancario sea nuestro historial de 20, 30 años de financieros y de banco de trabajo, de pagos y de clearing, que podamos tener. Entonces, esa es una solución también de consolidación de datos y de poder tener en un mismo lugar, en una misma pantalla, en un mismo formulario o en un mismo dashboard, como uno lo quiera ver, puedo tener toda la información consolidada para que el analista, olvidémonos que el bot termine de tomar una decisión, por ejemplo, para una tasación, para un préstamo, para lo que sea necesario. Justamente, ¿no? Los casos de los bancos a lo mejor son de los que precisamente más uso hacen o más frecuentemente utilizan RPA porque tienen infinidad de casuística. Préstamos, la atención al cliente, activar cuentas, bueno, pues eso, muchísimas, ¿no? Imagino. Sí. Pues el segundo caso que quería proponeros es de otro sector que yo creo que también obtendría muchos beneficios de esa tecnología o los obtendrá quien lo tenga. Imaginad que ahora soy una administración pública y, bueno, pues yo continuamente, en mi caso, estoy emitiendo facturas y gestionándolas con mis proveedores. ¿Cómo podéis ayudarme aquí? Aquí también, al final, si tú no tienes un sistema donde ingresar esa factura y, por ejemplo, que te haga recordatorios de pago, por ejemplo, bueno, pues el RPA por ti puede ir evaluando, imaginemos que tienes todas esas facturas en un sistema de ficheros, en un sistema de carpetas, donde pues por cliente y por año, por ejemplo, o por año y por cliente, vas almacenando, ¿no? esas facturas. Pues bueno, al final el RPA puede ir abriendo por ti todas las facturas, viendo cuál es su fecha de vencimiento, haciéndote el cálculo de fechas y al final sacarte un informe y decirte, oye, todas las
facturas que tienes en este directorio, estas te vencen en breve, o igual, mejor también revisión de contratos, pues ese tipo de al final el RPA puede ir haciendo una recolección de datos tanto en sistemas que ya están desarrollados, como en ficheros directamente, en un Excel, en un Word, en un PDF, incluso en imágenes, ya que tenemos el sistema OCR que nos va a permitir, pues bueno, al final reconocer un texto y poder ingresar ese texto dentro de un sistema, ¿no? Alex me ha contado El un caso, ejemplo. sí, el caso claro sobre todo centrándonos en OCR o sea, cuando uno en la administración pública o en el Estado, normalmente uno te piden diferentes datos, desde el subir la foto de tu documento de identidad hasta alguna factura de los servicios domésticos para poder justificar tu residencia. Y imagínense que eso hoy día, bueno, la mayoría de los lugares hay alguien que está abriendo ese documento y que está diciendo, ok, entonces Paco está en Valencia, ok, esta es la dirección y este es su documento de identidad y es la misma persona. Podríamos perfectamente eso hacerlo con un RPA, con un robot que lo procesa, lee la factura, sabe los datos que tiene que sacar, dónde está la dirección, dónde están los datos interesantes, incluso debe haber algún código que validan de que específicamente esa factura es real y no es ficticia, que el documento también es válido y no. Y puedo a partir de 2 documentos cargados, arrastrados desde el celular o desde una computadora, obtener esos datos y cargarlos en un sistema y que no haya una intervención humana atrás. Y si queremos ir el paso antes, que siempre es terminar de validar, ok, tener un lugar donde el humano pueda validar. Hay un caso de esto que se hace mucho hoy en día que tiene que ver con banca, pero también en la administración pública, y es los cheques físicos, que todavía en algunos lugares siguen existiendo, donde las personas van y los dejan o los ponen en un cajero automático y la máquina lo lee, pero por detrás, esos cheques hay alguien que tiene que validar, esos cheques se tienen que automatizar, hay un sistema de clearing donde hay personas que validan que efectivamente lo que tú dijiste que tenía el cheque cuando ingresaste en el ATM, efectivamente era eso. Y lo que se hace hoy, lo que se puede hacer, y me consta que se hace porque lo he visto, es justamente leer el escaneo que hace el ATM cuando está leyendo ese cheque y validar que el monto que tú ingresaste, la persona y el número de cliente al cual tiene que acreditarse ese monto es verdadero, existe, que coinciden todos los datos, que la firma es verdadera y hace toda la transacción para depositar en una cuenta, o también lo procedido en la administración pública para pagar cualquier tipo de impuestos, también se hace. Y es un caso muy, muy válido desde eso. Incluso el empadronamiento, que tenemos aquí el ejemplo, Sí, podríamos hacer un empadronamiento automático donde bueno, pues se presentan los documentos y automáticamente mediante OCR se casa todo, se ve que la persona vive en el lugar donde está diciendo porque justifica con unos recibos y automáticamente se emite y se modifica el padrón. Y si os parece, vamos a acabar con el sector salud. Sí, que si no se nos come el tiempo para la demo. Sí, sí. Bueno, y vamos a poner un ejemplo de una realidad que, bueno, este sector ha vivido a raíz de la COVID-19. Cada día todos vemos datos de contagios, de incidencia acumulada, y todos estos datos provienen de multitud de hospitales, de multitud de centros médicos, y estos datos tienen que volcarlos en sistemas diferentes del propio personal sanitario, para que se generen estos informes que cada día vemos todos en los informativos. ¿Qué soluciones o qué solución nos daríais vosotros para agilizar el trabajo de todo este personal que pierde al día pues, un montón de horas desde hace ya unos cuantos meses? Sí, a ver, antes de la pandemia posiblemente este trabajo se hiciese una vez al día, donde pues, posiblemente implique media hora de la jornada laboral de una persona el ingresar los datos que se han procesado durante todo el día, pero desde que está esta situación, esto se hace muchas más veces al día y por lo tanto ya no es media hora, a lo mejor son 2, 3 horas de una persona ingresando todos estos datos. Bueno, pues al final, bueno, mucha gente nos podría decir, no, es que las máquinas modernas ya traen un sistema que integra, o sea, que te va a dejar los datos en un servicio web. Sí, pero posiblemente el sistema del hospital no tenga ese servicio web para poder aceptarlos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, al final nosotros podemos procesar esa extracción de datos, digamos la extracción, porque nos daría igual
en qué formato nos venga, un fichero de texto, un fichero Excel, un PDF. Bueno, al final nosotros obtenemos esa información y por cada elemento que tenemos ahí podemos ir insertando estos registros, estos resultados, por ejemplo, de analíticas, como veremos ahora en una de las demos, insertándolos en un sistema y que se vaya procesando sin necesidad de que el usuario tenga que tocar ninguna tecla ni tenga la posibilidad de equivocarse al ingresar un valor incorrecto y que por lo tanto implique en que tengas que llamar a un paciente porque tiene la hemoglobina a 500 cuando el límite está en 50. ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo creo que ese es un claro ejemplo, ¿no? de cómo podemos ayudar, sobre todo en tiempo y en no cometer errores humanos, que es lo más normal también. Pues si queréis podéis enseñarnos la demo que habéis preparado sobre este caso. Voy a hacer, mientras Paco va preparando y va mostrando, les voy a hacer un punto más sobre el tema del sector sanitario y qué va, y es que lo que sí es realidad, lo que decía Paco, de que las máquinas de análisis, sobre todo las modernas, ya tienen, la mayoría está preparada para interconectarse y poder mostrar. Pero lo que sí es seguro, si no tenemos una máquina moderna, la mayoría de los sistemas, tanto de análisis, los sistemas de stocks, todos los sistemas que puedo usar en el sector sanitario, y acá lo pueden extrapolar a cualquier otra industria, pero vamos a poner el sector sanitario porque estábamos viendo en la demo, todos de alguna forma exponen los datos y los resultados, ya sea el stock que tenemos actualmente, ya sean los resultados de los diferentes análisis o la necesidad de los turnos de las personas. Entonces, si nosotros ya tenemos los datos guardados en ficheros, pueden ser CSVs o CSVs, lo que yo puedo obtener es, a partir de la robotización, y es un poco lo que va a mostrar Paco, tiene que ver con que puedo empezar a impactarlos en todos mis sistemas modernos y empezar a tener flujos a partir de ahí y empezar a automatizar los otros procesos. Entonces, es siempre pararse en el medio y entender a dónde puede entrar y en dónde no puede entrar nuestro robot y a dónde es que podemos aportar ese valor y a dónde podemos ganar ese tiempo. Genial. Correcto. Pues con la demo, Paco, y luego dejamos unos minutitos que hay un montón de preguntas para vosotros, ¿vale? Vale, si se ve mi pantalla. Sí, bueno, sí, pues ya lo estamos viendo. Como os comentaba, esto es el típico fichero que nos va a dar una máquina que procesa resultados de analíticas, ¿vale? Bueno, hemos puesto un Excel porque sea un poquito más visual, ¿no? Yo entiendo que esto suele ser un fichero de texto, pero bueno, porque fuese un poquito más visual, donde tenemos un conjunto de resultados que nos ha producido la máquina tras realizar esa analítica. Bueno, como veis, ya tengo aquí abierto Power Automate Desktop, que es la herramienta que nosotros utilizamos para hacer todo este proceso de robotización dentro del PC del usuario. ¿Vale? Como os comentaba, aquí tenemos una infinidad de acciones, fijaros, con las que podemos trabajar directamente arrastrándolas y configurando los 2 o 3 parámetros que suelen llevar cada una de ellas. Bueno, pues como os decía, hay más de 400. Tenemos un montón desde trabajo con Excel, PDF, tenemos para aplicar condiciones, bucles. Bueno, tenemos un montón de acciones que podemos ir utilizando dentro de nuestros automatismos. Y como os comentaba, esto al final es un pequeño robot que lo que hace es abrir un fichero Excel, lee su contenido y por cada uno de los elementos que tiene dentro este fichero Excel, pues bueno, va procesando los datos, que como ahora veréis tenemos una pequeña aplicación, que en este caso no es una aplicación antigua, pero es por el simple hecho de que está hecha para la demo, pero contemos con que es una gran aplicación que no tiene una API y que sería muy caro hacerle una API, por ejemplo. Entonces, pues bueno, veremos cómo va a ingresar todos los datos que tenemos aquí en el fichero Excel directamente dentro de nuestra aplicación. Bueno, como os decía, cada una de las acciones, pues bueno, va teniendo una entrada y una salida. Si yo le digo que inicie un fichero Excel, pues bueno, me va a decir dónde tengo ese fichero y me va a dar una instancia del fichero para poder ir procesándola. Y como os decía, ni más ni menos que ejecutamos el flujo y si el efecto demo no nos quiere, ¿vale? Como veis, esta sería la aplicación donde vamos a ir ingresando y a partir de aquí ya ha leído el fichero Excel y él solo, ¿vale? Tengo aquí las manos. No es un video. A ver las de Alex.
¿Vale? Como veis, va metiendo datos dentro de nuestro sistema él solo, sin necesidad de tener esta API, que a lo mejor pues posiblemente esto sea un sistema viejo, sea una aplicación que no nos va a permitir ingresar, pues al final nos va a permitir estar desatendido, me permite estar hablando contigo mientras algo está haciendo mi trabajo. ¿Vale? Es impresionante, la verdad, verlo trabajar. Verdad es que os voy a decir que es que solo me ha dado tiempo a mapear hasta la hemoglobina, ¿vale? Por eso os estáis viendo que solo mete la hemoglobina, pero es que me han faltado 10 minutos para poder mapear el resto de datos. Pero bueno, como nos hacemos veis, una idea perfectamente, claro. Como veis, él solo va metiendo los datos, va apretando sus botoncitos y directamente, pues bueno, los 15 o 20 registros que tenemos dentro de nuestro fichero Excel, pues los está procesando y ya está. Lo voy a parar porque si no sé cuánto tengo al final. Sí, sí. Alex, ¿tú quieres añadir alguna cosa más o vamos con las preguntas? No, que si quieres, sí. teníamos otra demo, pero en realidad creo que primero vamos a las preguntas y si nos sobra algo de tiempo mostramos. Genial. Y si no, listo, porque es lo mismo haciéndolo con una aplicación, haciendo al revés. Acá estamos emulando llevar desde un fichero y en el otro es cargando desde un fichero a un sistema con una aplicación, o sea que es el mismo caso. Fenomenal, pues hacemos eso. Venga, pues vamos con una pregunta de Óscar, yo creo que la habéis respondido ya, pero bueno, pues acaso yo voy leyendo todas, ¿de acuerdo? Dice, buen día, ¿qué tipo de licenciamiento necesito en Office 365? Tipo de licenciamiento en Office 365. El tipo de licenciamiento en Office 365 lo vas a necesitar siempre y cuando quieras llamar desde los flujos de la nube al flujo que tienes en tu PC, ¿vale? Para esto tendremos que instalar el gateway intermedio, que es quien expone la capacidad de poder hacer esta unión entre algo que está en la nube y tu PC en tu casa o donde estés. Al final, el licenciamiento solo necesitas si necesitas llamar desde la nube. Necesitarías una licencia de Power Automate y creo que necesitamos para poder llamar el conector Premium. Por lo tanto, necesitaríamos una licencia básica de Power Automate, que es la de 6 con algo, creo que es actualmente. Exacto. Para hacer lo que, y para que quede claro lo que mostró Paco no se necesita una licencia. No. Y eso es lo interesante. Ahí en ese momento no se necesita una licencia. Es el siguiente nivel al que decíamos, donde uno lo sincroniza con Power Automate y hace que ejecute de forma automática y que pueda generar de este lado, donde realmente ingresa las licencias de Office 365 y el tipo de licencias. Como nombrábamos hoy, hay tipos de robot atendidos y desatendidos que nos llevan al siguiente nivel de automatismo. Y el siguiente nivel de licenciamiento. También, claramente. Importante. Porque el desatendido ya vale. Hay que rascarse más el bolsillo. Vale lo que cuesta. Pues vamos con otra pregunta. Pablo nos dice, ¿qué diferencias principales habría entre Power Automate y otras opciones como Zapier? A ver, no hay grandes diferencias. Cada uno puede querer. Acá esto empieza a ser quien quiere más un tipo de tecnología. Desde el punto de vista soy más amigo de un tipo, de una tecnología o de una empresa, de una compañía. Entonces puedo decir, bueno, el RPA de Microsoft, si lo puedo poner desde ese lado, o el RPA de otras compañías. Hoy día si ustedes miran la Gartner y empiezan a ver los principales competidores, están todos en un mismo nivel. Hay personas que le tienen más confianza a unos que a otros, hay otros que solucionan mejor una parte o la otra. Entonces, yo siempre digo, no hay uno que sea mejor que el otro dentro de la escala de los que están en el top de la gráfica. No hay mejores y peores. Hay algunos que solucionan las cosas de una manera diferente, hay otros que se integran mejor con otras aplicaciones, como por ejemplo Power Automate se integra mucho mejor con el ecosistema Microsoft. Entonces, si yo voy a intentar hacer todo mi desarrollo o lo que quiero integrar está dentro de este ecosistema, sería casi que natural hacerlo, pero en definitiva no hay diferencias y nadie va a venir a decir que hay otro, que este es mejor que otro, no lo vamos a decir, sino es a lo que realmente lo quieras utilizar y por qué. Y Pablo hace otra pregunta, dice si sería posible emplear Power Automate para E2, e-testing de plugins dentro de Azure DevOps Pipelines. Wow. Espera, vuélveme a repetir. Ahí me has dejado. Pablo, si quieres hacer alguna aclaración,
ponlo en el chat, pero yo vuelvo a repetir la pregunta de Pablo. ¿Sería posible emplear Power Automate para E2E? Pone, no sé si se refiere solo a E2. Testing de plugins dentro de Azure DevOps Pipelines. Pues la verdad que yo no lo sé, a mí me has pillado ahí, ¿eh? Hay que reconocer A ver, yo creo, Pablo, yo creo, necesitamos sí, un sí, poco más es de muy, tiempo para no, documentarnos, para es que contestar. claro, es que, a ver, el problema yo creo que ahí estamos mezclando dos mundos, donde tenemos el tema de los pipelines de DevOps y RPA, donde a mí, esto sí me hago cargo yo, no necesitarías RPA para poder hacer esos testing, deberías poder generarlos de otra forma automática. Ahora, sí podrías utilizar RPA, lo que no te puedo responder en este momento, porque no lo sé, pero porque se me ocurre que no, es como hacer el inception de las dos tecnologías, me resulta un poco extraño, pero eventualmente podrías. Pero en definitiva la respuesta es, habría que analizarlo un poco más en profundidad para poder dar una respuesta realmente. Perfecto. Vamos con la cuestión que plantea Susana, que dice, ¿podríamos automatizar el seguimiento de despliegues? Me explico. Realiza un lanzamiento masivo de SV a 10.000 equipos Windows 10 para poder supervisar la evolución de las instalaciones. ¿Serviría RPA o tendría que irme directamente a Power BI? Sí, no me queda claro a ver, no me queda claro, no. El RPA para la revisión de los status y demás, lo que necesitas es más un mando de control o un tablero que efectivamente el RPA. Eso es lo que yo estoy entendiendo de la pregunta. Ahora, si dentro de esa pregunta está en cómo obtengo todos esos datos y los consolido para después verlos en un tablero, bueno, ahí sí entramos en el tema de RPA y efectivamente podrías tener un agente instalado en cada una de las máquinas que hicieran ese trabajo. Lo que creo también es que ya existen agentes que no es necesario tener RPA que te den todos los datos de tus equipos de tu empresa. Bueno, es que claro, estamos planteando aquí casos de uso súper concretos y es difícil solo con un pequeño texto que os hagáis a la idea de toda la complejidad que plantean, ¿no? Bueno, vamos con otra pregunta. Dice, ¿cómo hace el RPA la lectura por OCR? A ver, ya tiene modelos prearmados. Hay dos formas de hacer la lectura por OCR. Una es hacer nuestro modelo y utilizarlo con la tecnología que quieran. Desde utilizar Custom Vision y bajarse el modelo, podemos usar Tesseract con Python y hacer el modelo, pero ya tiene modelos prearmados de OCR que están incluso si ustedes ingresan a los Cognitive Service de Azure, van a ver que hay algunos modelos prearmados de OCR, donde uno puede ya decirle al RPA, esto es un formulario, este es el template de mi formulario o el layout, la forma de mi formulario para que se entienda y decir qué datos puedo sacar, ya están entrenados para entender texto manuscrito, ya hay modelos prearmados de OCR donde uno le indica al RPA con qué modelo tiene que leer lo que yo quiero estar leyendo en ese momento, pueden ser formularios, pueden ser textos, pueden ser facturas, cheques, como decía hoy, pero ya están armados. Desde ese lado es que lo que hace el RPA no es que no hace nada mágico, utiliza modelos de OCR que ya están entrenados, hechos por nosotros, comprados o utilizando los que ya están predefinidos. Sí, luego nativos, dentro de la plataforma tenemos el motor creo que es de Tesseract y el de Modi, que son dos motores de OCR que nos permiten, bueno, ejecutar toda esta tecnología. Más preguntas. Vamos rápido, chicos, que ya vamos contra reloj. Dice Diana si es necesario definir una plantilla por cada formato de documento. Una plantilla por cada formato. O sea, para poder hacer la lectura del documento. Sí, si es para leerlo, para hacer el OCR del documento, no es necesario tener uno por cada uno, lo que sí voy a tener que poder hacer variaciones en lo que estoy leyendo y poder interpretar qué es lo que estoy leyendo. No es necesario hacer uno cada uno, sino que tengo que darle la capacidad de que sepa cuál estoy leyendo. Por ejemplo, un caso muy claro es cuando le estoy pasando, como decía el caso hoy, de pasar diferentes recibos de servicios públicos. No tengo que hacer varios robots, pero tengo que saber si me están dando un servicio de luz, un servicio de agua, un servicio de telefonía, internet, para luego poder procesarlo. No sé si quedó claro, pero venía por ahí. Bueno, seguimos luego. Diana ha puesto alguna pregunta más, pero vamos con otra pregunta de Luis. ¿Cómo de fácil sería crear una solución en Power Automate para alguien que no es especialista? ¿Qué recursos se necesitarían? Vale, para alguien que no es especialista, para poder empezar a entender la tecnología, así los más antiguos del lugar que me estén escuchando conocerán lo que son las grabaciones de las macros
que tenía Access y que eran muy punteras en su tiempo, ¿no? Pues bueno, este sistema también trae un sistema de grabación donde tú puedes iniciar la grabadora y a partir de ahí hacer tus acciones con el ratón y el propio sistema te las va a traducir. Por lo tanto, para iniciarte y para empezar a hacer cosas sencillas, la grabadora viene muy bien, porque ya automáticamente sabe dónde has hecho clic, te va cogiendo un poco todos los componentes que va necesitando para armar el robot. Cuando ya quieres empezar a hacer cosas más específicas, por ejemplo, cuando quieres iterar con un bucle, como hemos visto en el ejemplo, bueno, ahí ya sí que vas a tener que arrastrarte tú las acciones porque es complicado, ¿no? Hacer una grabación con un bucle, no sabría ahora mismo cómo hacerla. Yo siempre ahí directamente interactúo con las acciones que me da la plataforma. Pero bueno, para hacer un inicio y para poder hacer cosas sencillas, la grabadora va súper bien. O sea, hay una grabadora de escritorio y una grabadora web. Perfecto, aclarado queda. Diana pregunta si podríamos automatizar procesos fuera de aplicaciones que no sean de Microsoft 365. Sí, no hace falta, pues imaginemos una aplicación que tiene como base de datos un Cosmos DB y como frontal una capa personalizada de, bueno, pues al final nosotros vamos a ir al control, por el DOM, que se llama, que es el modelo que tiene detrás el HTML, bueno, pues obtenemos el objeto del DOM y por lo tanto nos da igual, mientras sea una tecnología web o una tecnología de escritorio donde se pueda identificar el control, no hay ningún problema. Perfecto. Vamos con una pregunta de Julio. Buenas tardes. ¿Podemos interactuar con una aplicación web, incluso con sus diferentes posibilidades, guardar, imprimir, etcétera? Sí. Sí. ¿Sí? Y la última, ¿se puede instanciar un RPA desde un evento en particular? Por ejemplo, el momento de insertarse un nuevo registro en una lista de SharePoint, descargar un archivo adjunto a dicho elemento y comenzar el procesamiento con RPA del mismo para trasladar esa información a un CRM. Sí, lo único duda. que hay que puntualizar que como el proceso lo vas a iniciar desde la nube con una inserción, creo que ha dicho una lista de SharePoint, vas a necesitar licenciamiento de Power Automate en la nube. O sea, con una licencia E1, E3 o E5 lo Pues tienes. ahora que comentas lo del licenciamiento, Julio pedía si podíamos aclarar de nuevo el licenciamiento, pero yo creo que aquí a lo mejor casi es más fácil que a Julio le pasemos algún enlace donde venga toda la información del licenciamiento y ya que él se documente pues con tranquilidad y con toda la información delante, más que nada porque estamos sobre el tiempo. Está claro que hay muchísimos casos de uso, que esta es una solución que podemos utilizar sin apenas conocimiento de código, ¿no? Pero que también es verdad que muchas veces pues, requiere de la ayuda de un partner tecnológico que tenga la experiencia y que conozca estos procesos para luego poder hacer un seguimiento y demás. Bueno, nosotros a la vista está que tenemos a compañeros con experiencia de sobra, ¿eh? Ya lo habéis podido ver. Y bueno, pues eso, gracias Paco, gracias Alex, gracias por estar aquí y a todos los demás por acompañarnos un día más. Y una cosa importante, para todos los que nos acompañáis siempre en directo, vamos a movernos para el próximo Propulsion a un horario más de verano y dentro de un par de semanas nuestro Propulsion no será a las 4, sino que será a la 1:30. Hay un montón de gente que se conecta también desde Latinoamérica, eso es otro horario, pero bueno, ahora no me lo sé de cabeza. Yo no sé si Alex nos podría ayudar, pero ahí ya estamos abriendo un melón. Nos movemos a un horario más temprano y bueno, ya os avanzo Entre que las 6:30 y las 8:30 te va a hay que quedar, depende madrugar del país que mucho si estés. estáis en Latinoamérica, entonces. Bueno, hablaremos dentro de un par de semanas de Customer Voice, que es otra novedad de Microsoft 365, que también será súper interesante. Así que allí os esperamos. Adiós a todos, gracias.